Buenos días. En el presente video vamos a realizar la presentación de nuestro trabajo final para la materia calidad de potencia. En este caso, el trabajo final consiste en el modelamiento, flujos de carga armónicos en sistemas de distribución y mitigación. Entonces, bueno, vamos a dar un resumen aproximado de lo que nosotros queremos lograr con este trabajo. En este trabajo hicimos una extensión a lo que vienen siendo los talleres 4 y 5, en los cuales, a partir del levantamiento de información sobre perfiles armónicos, realizamos el modelamiento de 6 cargas, en este caso 3 monofásicas y 3 trifásicas, y observamos el comportamiento individual que tienen estas frente a una red de distribución. Nosotros tomamos como referencia el Node Test Feeder IEEE 13, y le realizamos algunas modificaciones para hacerlo más simple y observar esos efectos armónicos que nosotros podemos ver al añadir cargas. Finalmente, detallamos los efectos armónicos en la red y buscamos estrategias de mitigación para suprimir los armónicos dominantes. Como objetivos tenemos principalmente obtener información relevante sobre el contenido armónico de diferentes cargas según sus especificaciones técnicas con el fin de realizar el modelado, diseñar y modelar cargas trifásicas no lineales en las que se puede apreciar la presencia de un contenido armónico, analizar el comportamiento de los flujos de carga armónicos en diferentes cargas, tanto monofásicas como trifásicas, implementadas en la red de distribución por medio de Simulink y observar el efecto que éstas pueden tener en el sistema. Y finalmente, proponer métodos de mitigación que reduzcan y supriman la distorsión armónica. Entonces, bueno, pasamos aquí en el informe, nosotros detallamos un marco teórico con referencia a todo aquello que tiene que ver con armónicos, tanto como contenidos armónicos, las fuentes de armónicos, que suelen ser cargas no lineales, medición de armónicos, que van referenciados a las normas que hemos visto a lo largo del curso. Aquí nosotros principalmente hacemos un análisis respecto a la IEEE 1459 y la NTC 5001, que nos reflejan un poco más a detalle esos límites que tenemos respecto a las distorsiones armónicas, tanto de tensión como de corriente, y los rangos de tensión en los que podemos evaluar esos límites. Y posterior a ello, evaluamos también los conceptos de distorsión armónica total, distorsión de demanda total, relación de cortocircuito y un análisis respecto a las cargas no lineales y los efectos que éstas nos producen. Finalmente, hacemos un análisis de filtros que vamos a ver un poco más a detalle en la sección de mitigación. Entonces, bueno, como metodología, nosotros empezamos realizando ese modelamiento de las cargas no lineales, en este caso, perdón, iniciamos con las cargas monofásicas, las cuales las creamos a partir de unos perfiles armónicos dados por los fabricantes. En este caso nosotros creamos una carga armónica, perdón, una carga no lineal de aire acondicionado split inverter y obtenemos aquí pues sus especificaciones o características del dispositivo e implementamos Simulink. Cabe resaltar que implementamos Simulink para toda la práctica, lo definimos como nuestro método de simulación. Implementamos Simulink y el modelado del sistema. A partir de ello y con la herramienta del análisis de Fourier, FFT, obtenemos la señal en corriente y el THDI. En este caso, la distorsión armónica en corriente y los armónicos de corriente que podemos observar en las señales. Esto lo hacemos para las 3 cargas monofásicas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, doy por ejemplo uno de los ejemplos, tenemos un modelamiento del circuito en el cual nosotros con el bloque de generador de forma de onda metemos el contenido armónico respecto a, pues esas características que nosotros tenemos y en tiempo discreto nosotros medimos aquel análisis FFT que nosotros queremos ver. Utilizamos un tiempo de muestreo de 10 microsegundos para toda la práctica con el fin de pues, ir alineados con respecto a la red de distribución. Finalmente, añadimos una carga y una red de corriente controlada para observar las señales de corriente con respecto a la señal generada bueno, pues respecto a la forma de onda generada, perdón. Entonces, bueno, todo esto lo especificamos de una mejor manera en el informe. También creamos unas cargas trifásicas y especificamos a detalle el comportamiento que éstas pueden tener y el funcionamiento respecto a cada una de ellas. Por ejemplo, en el inversor trifásico detallamos cómo funciona esto como un generador de forma por pulsos y detallamos el circuito que implementamos en Simulink, el código en el cual nosotros vemos como ese circuito, que el código, perdón, el código en el que nosotros hacemos todo ese esquema de conmutación de los interruptores y las condiciones para determinar los cambios de ángulo. Y finalmente, se me fue,
y finalmente pues obtener el circuito y el análisis en tiempo discreto. También lo hacemos para el rectificador trifásico, en el cual obtenemos pues el circuito en Simulink a partir de su esquemático. Y finalmente, para los motores asíncronos hacemos un análisis más extenso de cómo la velocidad puede afectar y puede crear también armónicos y cómo el par motor también se ve afectado respecto al contenido armónico. Aquí tenemos una gráfica en la cual tenemos un par motor, digamos, común, que sería este rojo, y tenemos el contenido armónico. En este caso tenemos la frecuencia fundamental vista por la línea azul, y unos armónicos de distorsión que serían los armónicos quinto y tercero, tanto el azul como el verde, los cuales con la suma de todos los armónicos nos generan una distorsión en la forma de onda, en este caso sobre la curva del par en los motores asíncronos de orden 5 y 7. Listo. Entonces, a partir de ello y habiendo modelado las cargas, nosotros implementamos estas cargas a la red de distribución. En este momento le cedo el control a mi compañero para que muestre un poco más a detalle esta red de distribución implementada. Listo. Entonces, buen día. Entonces voy a presentarles de igual manera nuestro informe del trabajo final. Entonces, con respecto a la red de distribución en la que vamos a observar todos los efectos de incluir las cargas que mi compañero ya les mostró, pues generamos pues esta red que es basada en la IEEE 13, dado que pues la que ya más conocíamos, y pues la adaptamos, la hicimos un poco más simple porque pues esta era muy extensa y pues no era necesario, y incluimos otro transformador. Ambos transformadores son de un lado de 4160 voltios y el otro es de 480 para el caso del 1 y para el 2 es de 380. Tenemos un total de 7 nodos y bueno, aparte de esto vamos a evaluar los posibles efectos de las cargas. En estas tablas que están aquí desde la tabla 3, observamos las características como tal de la red de distribución. Entonces vamos a ver la longitud de las líneas de transmisión, vamos a ver el tipo de fases que viajan a través de estas, la configuración de los transformadores, el consumo de potencia de las cargas, características de la fuente de alimentación. Entonces, eso lo podemos ver acá en Simulink, cómo lo implementamos. Entonces aquí vemos el nodo 32, que es el nodo donde está la fuente de alimentación, el nodo 634, que es donde incluimos nuestras 3 cargas trifásicas. Esto lo generalizamos en el informe como una carga industrial, todas estas 3 cargas. Las cargas monofásicas las incluimos como cargas residenciales. Entonces vemos acá, vemos las cargas del aire acondicionado, la aspiradora, el horno microondas, también pues pusimos acá como unas posibles cargas lineares que podrían existir. Entonces esas 3 cargas las generalizamos como carga residencial y incluimos 2. Estas 2 cargas son iguales y estas 2 cargas pues se encuentran en el nodo 684. Entonces, recalco estos nodos, el 684, el 634 y el 632, dado que van a ser los nodos de mayor interés en este trabajo. Entonces, continuando, para hacer un poco más real la simulación, incluimos estos interruptores, el cual es acá este breaker trifásico y estos 2 breakers que vemos acá monofásicos, para poder ir incluyendo las cargas en diferentes tiempos y ir viendo cómo pueden afectar pues según van introduciendo en la red de distribución. Entonces, en la tabla vamos a ver los tiempos en que se van a activar los interruptores o se van a cerrar. Entonces, digamos, el interruptor 1 va a ser a los 0,5 segundos y va a activar la carga industrial, lo mismo para la carga residencial 1 y la carga residencial 2. Entonces, una vez ya pudimos implementar esto en Simulink, procedemos a observar las corrientes o las formas de onda de la corriente y las tensiones en los 3 nodos fundamentales que les nombraba. Entonces, digamos, la figura 29 y la 30 son las formas de onda de la tensión y la corriente para el nodo 632. Podemos ver que la tensión pues no se nota una mayor distorsión, sin embargo, para la corriente pues sí vemos acá que existe una distorsión.
Algo similar pasa para las tensiones del nodo 634 y las corrientes pues, de este mismo nodo. Vemos acá que en la tensión no habían distorsiones apreciables, sin embargo en la corriente sí. Unas perturbaciones. Sin embargo, para la corriente pues sí vemos una clara distorsión en esta. Vemos que pues existe una componente como límites. En este caso, pues sin mitigación, porque no hemos incluido nada de eso aún. Entonces, todo esto que voy a nombrar a continuación es nombrado bajo la norma NTC 5001 y todo fue medido o monitoreado bajo en el nodo 632, que va a ser nuestro punto de acople común o PPC. Para empezar esto es necesario tomar una corriente máxima de carga en la componente fundamental de la corriente, pues en dicho nodo. Y entonces en este caso vamos a ver que la corriente máxima existe en 9,08 amperios. Teniendo ese valor claro, podemos estimar los valores de THD en la corriente y calculando así su densidad, probabilidad y probabilidad acumulada para poder estimar los percentiles 95 que nos van a ser útiles para hacer un análisis con los límites que nos da la norma. Ya les voy a mostrar los límites que nos dan. Hacemos algo muy similar con el TDT, que también es un valor calculado con las fórmulas que se nombran acá en el informe. Sin embargo, para este valor de TDD, la norma sí nos da unos límites, los cuales pues son acá los que vemos en la imagen. Y vemos que el límite donde no se cumplen, donde el límite máximo donde deja de cumplirse es en 100, la corriente de cortocircuito está entre 100 y 1000. Límites hacia abajo ya no está cumpliendo los límites. Hacemos lo mismo para la estimación del perfil 95 del TDE. Y finalmente, acá en la tabla observamos los datos que estimamos para el percentil 95. Entonces, digamos, para el THD, vemos que cada una de las fases tienen valores entre 16 y 17%. Y para el TDE, entre 14 y 15%. Entonces, esto nos va a servir para hacer una comparación más adelante. Luego pasamos a hacer los análisis individuales de cada armónico. Entonces aquí pues es importante resaltar que los que más están afectando al sistema son el armónico 3, que vemos que no están cumpliendo los límites por debajo del límite de la corriente cuando hay una corriente de cortocircuito menor a 1000, no se cumplen los límites. Y lo mismo pasa con el armónico 5, donde no se cumplen los límites cuando la corriente de cortocircuito, la relación entre la corriente de cortocircuito y la corriente máxima es menor a 20, no se está cumpliendo los límites. El resto de armónicos pues no son tan tenidos en cuenta, dado que pues digamos acá se están cumpliendo en todo momento los límites dados en la norma, como podemos observar. Entonces, observado lo anterior, pues procedemos a hacer o a tomar alternativas de mitigación para los armónicos número 3 y 5, que son los que más están afectando nuestro sistema. Es lo que vamos a nombrar acá a continuación. Listo. Entonces, como estrategias de mitigación, nosotros utilizamos dos métodos. El primer método es implementar filtros pasivos, los cuales respecto a la respuesta que tienen en armónicos, dan unos, pues, muy buenas respuestas. Con los filtros pasivos nosotros logramos mitigar los armónicos respecto a una frecuencia establecida. Entonces, para ello, nosotros utilizamos un filtro pasivo en derivación de simple sintonía y a partir de ello empezamos a calcular tanto las capacitancias, inductancias y resistencias para la sintonización como la frecuencia de resonancia. Esto lo hacemos pues de manera matemática. Ahí tenemos las fórmulas y observamos pues el cálculo de los componentes que vamos a utilizar. Y finalmente observamos uno de los bloques que nos ofrece Simulink, el cual es el bloque de filtro armónico trifásico, con el que podemos implementar este tipo de filtros pasivos. Posterior a ello, utilizamos también un transformador en configuración delta Y, o bueno, dos transformadores exactamente,
con los cuales podemos realizar un desplazamiento de fase de 30 grados respecto a los voltajes de línea de las líneas del transformador en la transmisión entrantes y salientes. En este caso, y con esta característica de desfase, obtenemos una gran ventaja respecto a la mitigación de armónicos en las cargas, debido a que con la implementación de esta configuración se logran cancelar y corregir el desfase angular entre los transformadores debido al desfase proporcionado por el mismo transformador del taller. Esto lo observamos en la implementación respecto a las alternativas de mitigación en Simulink. Ok, entonces con respecto a eso voy a mostrarles acá rápidamente el esquemático en Simulink cuando se incluyen los filtros y los transformadores. Entonces, estos filtros los incluimos a la entrada de la carga industrial, que es esta. Vemos acá el filtro para el armónico 3, el filtro para el armónico 5. Este transformador lo pasamos de configuración YY a configuración delta Y. Y algo muy similar pasa para ambas cargas residenciales. Vemos acá el filtro para el armónico 5, el filtro para el armónico 3. Y su transformador se encuentra en configuración delta Y. Entonces, una vez conocido esto, entonces volvemos a simular, volvemos a hacer todo lo que ya habíamos hecho, pero incluyendo la mitigación. Entonces vemos acá las tensiones para el nodo 632, la corriente para el nodo 632. Lo mismo para el nodo 634. Digamos, en estos dos podemos ver una clara mejoría en la forma de onda. Vemos que es bastante aproximada a una forma de onda de 60 Hz. Y también pues podemos ver para el nodo 684. Sin embargo, pues acá seguimos viendo una corriente bastante distorsionada. Entonces, según esto, vamos a proceder a volver a hacer un análisis de límites, pero con la mitigación. Nuestro PPC va a ser de igual manera el nodo 632. Entonces, de igual manera volvemos a repetir todo, calculamos la corriente máxima, que es 8,38 amperios. Vemos que disminuyó, por lo que también va a haber una disminución de potencia total, por lo que pues ya hubo una mitigación de armónicos. Calculamos el THDI, volvemos a estimar los percentiles 95 para el THDI. Algo parecido pasa con el TDD. Y si observamos la tabla, vemos que los valores de THD tienen valores entre 6 y 7% más o menos. Vemos que si recordamos anteriormente, estos tenían valores entre 15 y 16. Y algo parecido pasa con el TDD, que aquí tienen valores entre 5 y 6%. Y anteriormente tenía valores entre 14 y 15%. Entonces hubo una reducción considerable en estos parámetros. Luego pasamos a hacer la análisis por cada armónico individual. Entonces vemos acá el armónico 3 y el armónico 5, que son los que les pusimos más cuidado para mitigar. Vemos que el armónico 3 pues, prácticamente disminuye en todo el tiempo, desaparece más o menos todo el tiempo, o tiene valores muy, muy pequeños. Algo parecido pasa con el 5, pues ya no son valores tan pequeños, pero pues sí mitigó. Sin embargo, el armónico 3 está aún más mitigado, dado que pues, tiene el filtro y está actuando el transformador del taller, ya que el transformador va a atenuar los armónicos triples. O sea, sería para el armónico 3, para el armónico 9, para el armónico 12 y el 15, en este caso. El resto de armónicos, pues vemos que también disminuyeron, pues no los habíamos tenido en cuenta anteriormente, pues ahora pues tampoco. Pero pues digamos acá el armónico 9 vemos que efectivamente está más atenuado que el resto, al igual que el armónico 15, pues por lo que les decía el transformador. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver con la mitigación. Entonces, después de todo, hacemos un análisis de resultados y unas conclusiones. Ya finalmente, y pues con este trabajo, nosotros concluimos en que realmente los efectos armónicos que observamos en una red de distribución pueden ser altos y pueden ser peligrosos. Entonces, las estrategias de mitigación respecto, digamos, a los proveedores que ofrecen servicios de alimentación energética son vitales para que mitiguen estos armónicos, puesto que cargas lineales tenemos por todos lados y todos los usuarios utilizan cargas lineales, tanto los domésticos como los industriales. Básicamente esta es la conclusión general. Tenemos diferentes conclusiones en el informe respecto a todo lo analizado y obtenido en el laboratorio, o bueno, en el informe, y también con respecto al análisis que obtuvimos respecto a los límites con mitigación y sin mitigación. Entonces, básicamente eso sería todo. Agradecemos
que haya visto pues esta presentación. Muchas Muchas gracias. gracias.